El lazo. Capítulo 8. Punto final. La furia de un hombre desesperado rara vez se hace esperar, especialmente la de un vampiro como Jun-Soo Park, y Leo no tardó en sentir los efectos de esa desesperación. En cuanto entró en la habitación, su cuerpo fue lanzado contra la pared, estrellándose contra el hormigón con tal violencia que hubiera muerto de no ser porque era mitad vampiro. ¿Qué hiciste? Rugió Park Jun-Soo, saltando sobre él y cogiendo su cuello con una expresión demente. Cuando Leo intentó averiguar a qué se refería, la mano de Park Jun-Soo se apretó más, como si quisiera arrancarle la garganta al instante. No te hagas el inocente, jamás había tenido este tipo de alucinaciones hasta que apareciste. ¿Alucinaciones? ¿De qué carajos estaba hablando? Siempre pensó que ese idiota estaba loco, pero esto... y de pronto el puño de Park Jun-Soo estaba por alcanzarlo, pero Leo lo interceptó y comenzaron a forcejear. Jun-Soo logró conectar un golpe en la mandíbula del mestizo, pero sus pensamientos también chocaron y el forcejeo se detuvo. La herida en la mano de Sheha, ella no se la hizo, y sé que tampoco fui yo. Park Jun-Soo lo miró y por fin lo comprendió todo. Fuiste tú. Con la mirada volviéndose siniestra mientras se apartaba, los ojos brillando de furia. Vete, vete. No me importa si le dices a padre o no, lárgate ahora mismo. Leo intentó protestar, pero la ira de Park Jun-Soo subió otro grado y con un solo movimiento lo lanzó por los aires. Si no te vas ahora, voy a matarte. Leo apretó los labios y se marchó, dejando a Jun-Soo solo con sus pensamientos y con las palabras de Sheha resonando en su memoria, y en su desesperación sin saber cómo resolver aquello, sintió cómo su hambre regresaba con una ferocidad mayor. Necesitaba cazar ahora. No, tampoco sé mucho sobre los sangre mestiza. Mientras tanto, en otro lugar, Rose le explicaba a Green todo lo que sabía sobre las mutaciones de su padre. Solo sé que son una mutación y que cada uno posee habilidades distintas. Algunos pueden provocar alucinaciones intensas en otros vampiros. Su objetivo es hurgar en las emociones, arrancar información y convertir los deseos en algo tan extremo que termina por destruirlos. Pero para consternación de Green, aquello describía exactamente lo que le sucedía a Park Jun-Soo. La casa estaba completamente sola. Sheha caminaba por los pasillos pensando que después de tanto alboroto, ambos vampiros se habían marchado a toda prisa. Estaba sola y ese era el mejor momento para escapar. Pero justo cuando se disponía a huir, una mano desconocida la detuvo al llegar a la escalera. Todo pasó demasiado rápido. Un rostro que no alcanzó a identificar. Luego un forcejeo cuando otra figura intervino. Desde abajo, la voz de Park Jun-Soo la llamó. Y en ese instante, Leo, que había interceptado al agresor que forcejeaba con Sheha, vio su oportunidad. De un movimiento le abrió el cuello al hombre y arrojó el cuerpo hacia Jun-Soo Park. La sangre brotó por doquier bajo la mirada horrorizada de Sheha. Aún en la oscuridad distinguió con nitidez el brillo feroz que volvía a encenderse en los ojos del vampiro. Esa mirada de depredador. Aunque de algún modo Park Jun-Soo logró contenerse y lanzar el cadáver del indigente, no pudo ocultar cuánto le afectó el acto, ni el temblor que recorrió su cuerpo. ¿Lo ves? Susurró Leo maliciosamente acercándose por detrás. Ese es Park Jun-Soo, un vampiro. Quería que lo viera como a un monstruo, pues no necesitaba hacerlo. Ella ya lo sabía. Y a pesar de que el hombre se marchó en cuanto notó la forma en que Sheha lo miraba, ella no dejó de temblar ni de darle vueltas a lo sucedido. Leo la cargó bajo la excusa del tobillo herido y la llevó a otro sitio. Debo irme. Tu novio me ha echado, así que... Espera, lo detuvo ella mirándolo fijamente cuando Leo ocultó una sonrisa. Tu oferta sigue en pie. Si te digo dónde está Grimm, ¿me dejarás ir y podré volver a mi vida normal? Leo dejó de fingir. Ella parecía muy decidida. Te dije que no confiaras en él, ¿no? Replicó Leo con triunfo. Sheha, por otro lado, no parecía divertirle darle la razón. Solo estaba cansada y quería salir de ese nido de orates. Leo fingió comprensión y hasta cierta pena. Mientras me digas la ubicación de Green, no te perseguiré más. Podrás volver a tu vida normal, te lo prometo. Sheha lo dudó un instante. Muy bien, te ayudaré a encontrar a Grimm, pero eventualmente terminó cediendo.
Horas después, ni la misma Shehha podía creer lo que estaba por hacer. Estaba en la cocina con ropa limpia y sentada frente al desayunador, planeando cómo sacarle información a Park Jun-soo, mientras su nuevo aliado le preparaba algo que parecía más bien gachas carbonizadas. ¿No podrías usar una de tus alucinaciones? Después de todo, la última vez la usaste para convertirte en él y preguntarme dónde estaba Grim. ¿No sería más fácil hacerlo tú mismo? Leo la miró de soslayo. Bueno, resulta que él es un hombre difícil de engañar. Y bien que lo sabía perfectamente, aunque podía alterar su apariencia mediante las alucinaciones y hacer creer a Park Jun-soo que tenía frente hacia aquella mujer. En cuanto abría la boca, el maldito vampiro notaba que no era su Shehha. Ocultando el fracaso de sus intentos anteriores, Leo decidió ofrecerle otra solución. Sacó un pequeño frasco de cristal. En su interior, un líquido transparente danzaba inocentemente, aunque la sonrisa del mestizo dejaba claro que su contenido distaba mucho de ser inofensivo. Ofrécele vino, Sugirió para luego explicar. Esta droga puede emborrachar a los vampiros, pero no pongas demasiado, solo unas cuantas gotas bastarán. El frasco cayó en las manos de Shehha, que lo observó con cautela. Aunque si quieres, pon todo el contenido y lo dejarás medio muerto. Añadió Leo con una sonrisa torcida. En realidad, el aroma del vino ocultaría el olor de la droga. Shehha quiso preguntar algo, pero la voz profunda de Jun-soo los interrumpió. ¿Qué estás haciendo aquí? Ambos dieron un respingo. Park Jun-soo estaba de pie en el umbral, despeinado y con el aspecto de quien acababa de levantarse. Su mirada exigía una respuesta inmediata. Creo que ella aún te teme por lo que pasó ayer, así que me pidió que me quedara, ¿verdad? Dijo Leo sin inmutarse. ¿Qué carajos dice ahora? Pensó Shehha sin seguirle la corriente, y por la expresión de Jun-soo era evidente que él tampoco se tragaba semejante mentira. Sin embargo, Leo continuó con total naturalidad, diciendo que ella quería hablar con el vampiro y compartir una botella de vino, e incluso sugirió que se les uniera a ellos. La incredulidad en el rostro de Park Jun-soo se desvaneció de inmediato, sustituida por un gesto frío. No, Soltó secamente. solo Shehha puede venir a mi habitación. Y así, unos minutos después, sin entender del todo cómo había terminado en esa situación, Shehha se encontró tocando la puerta del pálido con botella en mano. Cuando ésta se abrió, sus miradas se cruzaron. Había tanto que decir, tanto que aclarar, pero él solo tomó la botella y se apartó para dejarla pasar. Ambos se sentaron frente a frente en los sillones, ella apoyada en una muleta para no forzar su tobillo, él desaliñado con un aire agotado y sombrío que para nada le restaba atractivo. ¿Puedes beber vino? No hay nada que no pueda beber. Respondió él mirándola fijamente con sus ojos oscuros. El vino se sirvió, las copas tintinearon y el silencio los envolvió. Es bueno que se lleven bien, Comentó finalmente él con voz aparentemente calmada. aunque no se han vuelto demasiado cercanos. Había un atisbo de celos en su voz, pero Shehha, que era una ignorante en ese sentido, se sobresaltó. Bueno, esa es la manera de Leo, ¿no? Ahora es Leo. Replicó él sin apartar la mirada mientras bebía un sorbo. Shehha tragó saliva y por un segundo pensó que la había descubierto, que había detectado el sabor extraño del vino, así que decidió desviar el tema con su habitual sarcasmo. Bueno, ¿no querías que viniera a ti, Park Jun-soo? A estas alturas ya no me sorprende nada. Ambos desviaron la mirada. El silencio rondó otra vez, pero cansado del juego, Jun-soo dejó caer la máscara. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué acuerdo hiciste con Leo? Shehha apuró su copa en un solo trago antes de responder. Dijiste que me dejarías marchar, susurró. Grim, necesito saber dónde está. Los caninos de Jun-soo rozaron el cristal en una casi sonrisa. Yo también siento curiosidad por eso, murmuró un poco más envalentonada, y sin más preámbulos se levantó con un movimiento elegante y caminó hacia ella. Tomó asiento a su lado, tan cerca que Shehha apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que sus rostros quedaran a un palmo de distancia. ¿De verdad quieres saberlo? Preguntó Jun-soo, inclinándose hasta borrar toda distancia entre ambos. Entonces, bésame y te lo diré. ¿Se había vuelto loco? Shehha quiso insultarlo, mentarle hasta de que se iba a morir. La indignación quemó mientras colocaba una mano sobre su pecho para alejarlo. ¿Por qué te acobardas ahora? Dijiste que me dejarías Y ir. lo haré si me besas. ¿No es un trato justo? Shehha forcejeó, molesta y nerviosa, pero cada intento de apartarlo terminaba reducido a nada. Él la sujetó por la muñeca, deteniendo la mano con la que pretendía empujarlo, y la atrajo hacia sí con movimientos lentos, casi hipnóticos. Pues preferiría morir antes que besarte, exclamó ella, justo antes de quedar atrapada entre el respaldo del sillón y el cuerpo de él. Quizá mueras de todos modos. Murmuró con una media sonrisa. Puedo ayudarte con eso. Su mano se deslizó hasta su cintura y su otro brazo se apoyó tras ella envolviéndola. ¿Cuál es el problema de todas formas? No sería la
primera vez. Una sonrisa apenas perceptible curvó los labios de Park Jun-soo, como si el recuerdo de los besos que alguna vez compartieron, algunos violentos, otros no tanto, le resultaran preciosos. Pero Cheja, aunque acorralada, no se rindió, porque cuando se trataba de Jun-soo Park, ella jamás podía bajar la guardia. ¿Qué clase de juego enfermo es este?, disparó. Los ojos oscuros de él se tornaron dorados, brillando con ese tono amenazante que ya conocía también. Fue una advertencia, acompañada de una sonrisa provocadora. Cheja volvió a tragar saliva con dificultad. Bien, pero si lo hago, ¿me vas a decir dónde está Grimm? En respuesta, la mano de él se alzó hasta acariciarle la mejilla, para luego atraerla hacia sí. La respiración de ambos se mezcló cálida y eléctrica. Los dedos de él se deslizaron hasta rozar los de ella sin violencia, sin presionar, solo buscando contacto. Su toque fue una caricia que subió por su muñeca hasta detenerse allí. Esta será la última vez, susurró ella como si necesitara recordárselo. Lo sé. Respondió bajito. ¿Crees que esto me gusta? Dijo contra su boca, e incapaz de soportar la tensión, Cheja se movió y se sentó sobre su regazo, sujetándolo de los hombros, dispuesta a tomar el control. Pues no me importa. Y justo cuando estaba por besarlo, la expresión de Jun-soo, aún con los ojos brillantes, se tornó casi miserable. Cheja, ¿de verdad es imposible para ti amarme? Sus palabras la detuvieron por completo. Las manos de Jun-soo subieron a su cintura y su espalda. Nunca confiaste en mí. Aquellas palabras la sorprendieron y sabrá Dios qué la impulsó. ¿De dónde nació esa necesidad de callarlo? Para ser honesta, ni siquiera Cheja quiso ahondar en ese pensamiento, así que solo lo besó. Su beso fue salvaje pero corto, y pese a eso, Cheja estaba completamente sonrojada y alterada cuando rompió el beso. Bien, con esto debería bastar. Ahora dime, jadeó, pero ignorando sus palabras. Park Jun-soo la sujetó de la nuca y la atrajo con fuerza, como si no quisiera que escapara. ¿De verdad crees que eso es suficiente? Se burló. Eso ni siquiera fue un beso, Cheja. Susurró contra sus labios y entonces la devoró. Sus labios eran insistentes sobre los de ella, tomando todo, saqueando. Jun-soo Park era un codicioso malnacido cuando se trataba de ella, e incluso la tierna piel de sus orejas no se salvó. Y Cheja lo aceptó como pudo, incluso cuando el sensual ataque parecía demasiado para seguirle el ritmo. Cuando ella pudo tomar aire, intentó recordarle que técnicamente él no tenía permitido tocarla, pero Jun-soo la ignoró y siguió besándola. Su boca la reclamaba como si el hecho de que fuera a ser el último beso le diera tal derecho de tomar todo cuanto podía. El contacto entre sus bocas se rompió entonces, pero él tomó el rumbo de su mandíbula viajando hasta su lóbulo, el cual mordió con suavidad y lamió hasta seguir su camino por su cuello. El peligro de aquello la hizo estremecerse, y cuando sintió los colmillos rozarle la garganta, la pasión se quebró y el miedo la atravesó como una corriente helada, porque sabía perfectamente lo que pasaría si no lo detenía ahora. Ya basta, dijo ella. Detente, agregó con más urgencia. Ya fue suficiente, gritó. ¿Cómo podría ser eso suficiente? Park Jun-soo jadeaba agitado y tembloroso, quizá por la pasión, quizá porque la tentación de morderla había sido demasiado grande. Sabes muy bien que lo lamentarás si vas más allá de esto. La expresión del vampiro era torturada, como si no pudiera decidir entre soltarla o tomar todo lo que ella de una vez por todas. Jun-soo cerró los ojos apretando los párpados, como si entendiera que dejarla ir o beber su sangre los condenaría del mismo modo. Y finalmente, aceptando aquel destino infernal, la sujetó de nuevo acunando su rostro y la acercó a él. Cheja, si te vas, jamás regreses. Su voz tembló y el agarre de su mano se volvió desesperado. Porque si lo haces, voy a matarte. Y antes de que ella pudiera reaccionar, volvió a besarla una y otra vez, como si esa fuera la única forma de calmar el hambre que en el fondo sabía que jamás podría saciar. Leo se levantó tan pronto escuchó el sonido de la puerta. Se sentía ansioso y no pudo evitar maldecir entre dientes. No había logrado escuchar lo más importante, incluso con el dispositivo de escucha en su oído. Jun-soo le había dicho la ubicación de Grimm. ¿El vampiro había descubierto que él estaba escuchando? Entonces vio a Cheja en el pasillo. Ella estaba agitada, con el cuello lleno de marcas y mordidas y besos. Su mano sostenía algo con fuerza. Leo estaba pasmado. Te dijo la ubicación, lo averiguaste, ¿verdad? Exigió saber, con más
más brusquedad de la que pretendía. Sheha se apartó mirando el reloj pensativa y mortificada, apretando aún más aquello que llevaba entre los dedos. Pero cuanto más la presionaba Leo, más apretaba la nota en su mano, como si dudara, como si de pronto no quisiera revelar lo que había descubierto. Y como si buscara ganar tiempo, Sheha se distrajo buscando un poco de agua y Leo le ofreció la suya, una pequeña cantimplora metálica, pero ella continuó fingiendo calma hasta que él perdió la paciencia. ¿Estás jugando conmigo? ¿De qué estás hablando? Estaba escuchando, Sheha. Junsu nunca te dio la ubicación. Leo la tomó bruscamente por el hombro. El movimiento hizo que sus manos se abrieran y un pequeño papel doblado cayó entre sus dedos. Ella intentó recogerlo, pero Leo fue mucho más rápido y cuando se inclinó para tomarlo, Sheha lo detuvo con una pregunta inesperada. Estás buscando a Green porque él puede herir a ese tipo, ¿verdad? Al que llaman padre. Leo se detuvo. ¿Cómo sabes eso? Porque yo estuve allí ese día. El rostro de Leo se endureció, perdiendo todo rastro de autocontrol y la sujetó del cuello de su suéter. Dime todo lo que viste. Le exigió, pero para su sorpresa ella no solo se negó, sino que lo miró desafiante. Fue tan feroz que parecía más fácil sacarle la verdad a una piedra. Leo entonces sonrió con ironía y la soltó. Al leer el papel, lo que vio allí fue una dirección: Rose en Inglaterra. Y por un momento su mente se quedó en blanco e intentó confirmar si era real, pero al no obtener respuesta, la tomó del brazo con fuerza, dispuesto a arrastrarla con él. Entonces Leo lo entendió. Todo había sido una trampa de esos dos. Ella solo le había comprado tiempo a Junsu Park, bebiendo el resto de su cantimplora para controlar su enojo. Pronto Leo corrió escaleras arriba, pero al comprobar que en efecto la casa estaba vacía, regresó dispuesto a acabar con esa estúpida chica, pero no lo logró, porque de pronto su cuerpo se volvió pesado y sin fuerza. Sheha se liberó con facilidad y dejó caer un pequeño frasco sobre él. Creo que lo vacié todo, dijo con una sonrisa triunfante. Sí, todo había sido planeado, todo. Desde la intrusión de aquel vagabundo, la herida en su tobillo, su aparente cooperación con Leo, todo fue parte de un plan entre esos dos. Park Jun-soo le había pedido una sola cosa: confía en mí. Y maldita fuera por haberlo hecho, porque Sheha, incluso después de verlo fuera de control, incluso después de todas las peleas, los desacuerdos y de esa constante necesidad de alejarse de él, aún confiaba en Junsu Park. Actúa como una marioneta. Le había pedido él mientras fingía. Si lo haces, realmente te dejaré ir. Así que sí, ella lo hizo. Y cuando Leo bajó la guardia, ella vertió la droga en su cantimplora en lugar de hacerlo en la botella de vino. ¿Por qué? Porque ella confiaba en ese maldito cretino. Entonces las campanadas del reloj resonaron en la instancia, marcando las 9 de la noche. Y ella recordó lo que decía la pequeña nota que Park Jun-soo le había deslizado entre los labios en medio de sus besos ardientes. Dile a Leo a las 9 en punto. Ella había cumplido con su promesa. Te di la ubicación de Green. Te dije la verdad y ahora tienes que cumplir la tuya. Déjame ir y no vuelvas a perseguirme jamás. Leo refutó que no podía confiar en ella, pero Sheha solo sonrió con cansancio. ¿Entonces qué? ¿Vas a romper tu promesa? Leo arrugó la cara sin comprender, y en su estado, lo único que pudo hacer fue burlarse de ella. ¿Aún confías en él después de todo? ¿Aún después de que casi te mata? En respuesta, Sheha lo golpeó. ¿Y qué sabes tú de Park Jun-soo? ¿Qué clase de persona crees que es? Deja de fingir que lo entiendes porque no sabes absolutamente nada de él. Y sin decir más, salió de allí. Finalmente era libre. Sí, quizás con la mente hecha un caos, pero ¿cuándo no había sido así? Sin embargo, ¿cómo era posible? ¿Cómo podía sentirse tan culpable como si hubiera traicionado a Junsu Park? Incluso después de todo lo que él le había hecho vivir. A esas alturas sabía perfectamente que ninguno confiaba del todo en el otro, pero algo había cambiado y no podía ignorarlo. No obstante, mientras ella corría por su vida, una silueta se cruzó en su camino y una voz suave la llamó por su nombre. ¿Eres Sheha?, preguntó la desconocida, quien le sonrió amigablemente. Te encontré. La dirección que Park Jun-soo te dio. No tienes que buscar más. Mi nombre es Rose y Jun-soo me pidió que viniera a buscarte. Debo llevarte a Corea. Sheha pareció sorprendida tanto por la exactitud de los datos proporcionados como por su expresión calma. Una calma que se rompió dentro de ella cuando Rose agregó: Jun-soo no vendrá. Él nunca más volverá. Y dicen que a veces el corazón entiende antes que la mente, que hay puertas que una vez cerradas ya no vuelven a abrirse. Y ese día algo dentro de Sheha se rompió, porque al escuchar que él no volvería, supo que esa separación no sería un hasta luego, sino un punto final.
Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.